Hola, muy buenos días amigos. Hoy vamos a hablar de una pregunta que se repite muchísimo en las redes sociales y en los videos de YouTube. ¿Es postón o slug? Sus cualidades, cuándo es mejor usar cada uno de estos dos proyectiles. Y por supuesto, qué es lo que es el coeficiente balístico, cómo poder sacar el coeficiente balístico. Son muchas preguntas las que vamos a responder en el video. Así que no te lo pierdas, sigue ahí, que ya viene la explicación. Bienvenido a un nuevo video, amigos. Hoy vamos a hablar del postón y del slug. Diferencias, qué es lo que es el coeficiente balístico, cómo nosotros podemos sacar el coeficiente balístico de nuestro proyectil y en qué situaciones podemos usar el postón o en qué situaciones podemos usar el slug. El postón nosotros lo ocupamos, bueno, yo lo ocupo desde que tuve mi primer rifle, resortero, después pasé a un nitro y después pasé a un PSP. El postón, por su forma, por su aerodinámica, el postón va a ser más susceptible o va a cortar mucho menos el viento que en comparación al slug. Voy a colocar para que ustedes más o menos vean la forma del postón, la forma del slug, para que entiendan un poquito. El postón dentro del cañón tiene menos fricción que el slug. Por ende, el postón trabaja mejor en bajas velocidades que en altas velocidades. En altas velocidades el postón tiende a ser como un torbellino más grande. Por ende, no va a salir derechito, va a salir como una espiral así grande a mayores velocidades. En cambio el slug, mientras más alto sea la velocidad, va a ir más derecho o más recto hacia el objetivo. El postón, hablemos de cazadores. Cazadores con un postón 4,5, con un rifle nitro pistón, ustedes pueden salir a los pajaritos, ¿cierto? 50, 60 metros, no van a tener ningún problema. Pero sí va a existir el problema cuando salgamos a cazar y tengamos viento. El viento es el mayor enemigo de un tirador. Ya sea con postón o sea con slug. Como a uno le afecta más el viento, a otro le afecta menos el viento, eso va a depender de cada tirador, de cómo él va a manejar el tema del viento o saber leer el viento. Ya sea de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. El tirador que si tenemos viento de izquierda a derecha, tenemos que el puntito del centro, tenemos que correrle un poquito a la izquierda para que cuando salga el postón vaya la trayectoria y el viento lo lleve un poquito más derecho al blanco. Los postones, por ejemplo, hoy en día en calibre 4,5 hay muchas cualidades, mucha cantidad de postones, formas, puntas, le agregan otras cositas. El slug, también la forma del slug cambia, la aerodinámica del slug, el potito del slug. Hay un sinfín de cosas, es un mundo pero totalmente amplio. Hay cómo utilizar uno y cómo utilizar el otro. Pero como les decía al principio, el mayor enemigo de un tirador, ya sea con postón o con slug, es el viento. Pongamos un ejemplo a 100 metros. Antiguamente impactar a 100 metros era lo máximo que nosotros podíamos hacer, pero hoy en día esas distancias se han ampliado, han crecido, y ya estamos hablando de 100, 150, 200, 300, hasta los 400 metros. Un postón podría llegar hasta los 400 metros, podría ser que llegue, ¿sí? Pero no con la misma energía que va a llegar un slug. En 400 metros, por ejemplo, a 100 metros, un slug, yo voy con mi mira telescópica, vamos a hablar de miliradianes, ya para que ustedes entiendan que son en centímetros, los miliradianes son en centímetros, y los MOA son en pulgadas. Hay muchos acá en Chile que dicen, oye, ¿por qué dices en yardas si estamos en Chile tenéis que usar el metro? Pero esas mismas personas que dicen eso, ustedes miran, observan su mira, y su mira está en MOA. Y MOA es en pulgadas, no es en centímetros. Entonces, bueno,
pero ¿en base a qué me refiero a esto? Que yo voy a disparar a 100 metros con postón. Yo mínimo voy a tener que calcular una distancia en miliradianes de entre los 4 a 5 miliradianes mínimo. Y teniendo una brisa pequeña de viento, ya el postón voy a tener que compensar la deriva. Porque el postón, sí o sí, no habiendo viento, podría hacer que llegue recto. Pero si hay una pequeña brisa, el postón sí o sí se me va a inclinar en deriva hacia la derecha o hacia la izquierda. O hacia arriba o hacia abajo. En cambio el slack no, el slack a 100 metros con por una pequeña brisa, gracias a su coeficiente balístico, que es lo que vamos a hablar, el slack uno dispara, pum, centro. Ya habiendo una brisa, un pequeño viento, el slack lo afecta mucho menos, por su aerodinámica que tiene, resistencia al viento y resistencia a la gravedad. Nosotros, por ejemplo, a 100 metros, si con el postón estábamos compensando aproximadamente entre 4 a 5 miliradianes, con el slack vamos a estar compensando 2, 2,3 hasta 2,5. O sea, la diferencia es de casi 5 miliradianes a un 2,5, es la mitad que yo tengo que compensar con el slack que con el postón. Para salir a los conejos, uno sale a los conejos en la noche, por ejemplo, hablemos de noche, y los conejos no están a más de 70, 60 metros, y eso para un postón no es nada. O sea, ustedes van a disparar y van a impactar. Pero si ya quieren hacer tiros sobre los 100 metros, ya con el postón se le hace un poquito más complicado si es que no conoces tu rifle, si es que no sabes leer el viento, para dónde va el viento y para dónde tienes que compensar ese tiro. Y ahí entra en juego el slack, que ese te ayuda un montón en el tema del viento. Porque es solamente lo que tú tienes que saber a qué distancia está, corriges tu mira o corriges con el retículo y tiras centro a centro y no te va a variar nada, casi nada la deriva. Estamos hablando que la cabeza de un conejo es así. O sea, sí o sí le vas a pegar. Esa es la gran diferencia entre el postón y el slack. ¿Qué es lo que es el coeficiente balístico? El coeficiente balístico es el numerito, la sigla, ya que tiene cada proyectil. Depende de su velocidad, de su aerodinámica, cómo corta el viento y su permanencia de vuelo hasta llegar hasta el objetivo. Y hoy en día es fácil sacar ese coeficiente balístico, porque todas las cajas o la mayoría de las cajas vienen afuera con un numerito que tiene la sigla BC. Ese es el coeficiente balístico de ese proyectil. Entonces, si tú no sabes sacar un coeficiente balístico, tú te guías por esa línea, pero tú al disparar vas a ver que el proyectil te está pegando un poquito más abajo o te está pegando un poquito más arriba. Entonces, nosotros ¿cómo podemos ajustar ese coeficiente balístico? Yo uso dos aplicaciones, que es la Strelok Pro y ocupo la Element. En las dos aplicaciones te da, por ejemplo, a 100 metros, yo con el postón rediseñado de 25 grain, que es lo que la mayoría ocupa, o los de 18 grain, yo estoy calculado, por ejemplo, no sé, pues yo le ingreso que yo a 100 metros estoy pegando 4 miliradianes. Yo le ingreso a la aplicación que en 100 metros estoy calculado en 4 miliradianes. Usted le colocan OK. Estamos hablando en la Strelok. En la Strelok usted le colocan distancia en patios o distancia en metros, 100 metros. Abajo aparece clic. ¿Cuántos clics? Yo le compensé 4 clics. O sea, 4 miliradianes, 40 clics. Y abajo dice utilizar este coeficiente balístico. Ustedes le colocan utilizar este coeficiente balístico y automáticamente la aplicación abajo le da un coeficiente balístico que dice que utilizando un 0.146, por ejemplo, con ese coeficiente balístico usted está impactando a 100 metros con la cantidad de clics que yo le ingresé. Si yo no le ingreso la cantidad de clics, pero exacto a la aplicación, hasta los 100 metros no me va a variar. Pero si ustedes quieren disparar a más distancia, créanme que un clic de la mira
le varía casi 1 metro de diferencia al impactar sobre los 150 metros. Un clic. Y uno dice, no, un clic no es nada. Pero a esas distancias, créanme que es mucho. Entonces, y en la aplicación Element te da otra opción mucho mejor. Te da una opción de ingresar, por ejemplo, desde los 25, 50, 75, 100, 150 hasta los 200, 300, 400 metros. Tú le vas ingresando no la velocidad, sino que le vas ingresando la cantidad de clics que te dieron en cada de esas distancias. Y abajo le colocas update. Y automáticamente te da un coeficiente balístico de esa munición que tú estás disparando. Tanto le ingresaste la velocidad, cuánto te mide la mira, y le ingresaste cuánto es lo que está corrigiendo tu mira. Si es en miliradianes, en MOA, todos esos datos tienes que ingresarle a la aplicación. Y ingresándole todos esos datitos abajo, te da un coeficiente balístico. Y ese es el que tú tienes que utilizar porque depende a la velocidad que tú le ingresaste, a los clics que tú le ingresaste a las ciertas distancias, te da un valor. Y ese valor es el que tú le tienes que ingresar a la aplicación. Y así tú puedes saber qué coeficiente balístico tiene el proyectil que tú estás disparando. Independientemente del proyectil, puede ser el postón, puede ser el SLAC, que el peso que sea, el calibre que sea, la aplicación misma le puedes sacar. Hay fórmula, hay números, pero puta, te podría tener una pizarra acá atrás con miles de números. ¿Para qué? Si ahora la tecnología le ingresas todos los datos que tú hiciste en el campo, se lo ingresas a la aplicación y te da automáticamente el coeficiente balístico. Incluso las aplicaciones te dicen, cuando tú le colocas 100 metros, inclusive te dicen automáticamente por el twist del cañón. El twist son las estrías que tiene el cañón. Pueden ser hacia la derecha, hacia la izquierda, o puede ser un smooth, que en el caso de los FX, que el smooth es como las estrellas más genéricas que traen los cañones. Y aún así, el efecto te da un efecto hacia la derecha. ¿Por qué? Porque como está girando hacia la derecha, el espiral automáticamente, ¡pum!, te cae un poquito a la derecha. Pero eso es un clic, 2 clics, y ahí entra tú como tirador, entras a leer el viento. No le hagas caso a la aplicación, depende de lo que tú creas y lo que tu proyectil hace a 100 metros. Porque uno sabe lo que hace su proyectil o su rifle a 100 metros. Entonces, eso es para corroborar solamente si es que le tienes que dar deriva o no le tienes que dar deriva. Entonces, amigos, ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Tienen todas las herramientas posibles ahora en este momento para poder hacer que su rifle calce con las diferentes distancias y no tengan que colocarle el papelito y todo eso. Pero si no tienen nada, hay que hacerlo a la antigua, como yo lo hago antes de ingresarle los datos a la aplicación. Coloco diferentes distancias, diferentes péndulos y les disparo. Y si no estoy pegando un poquito más abajo, le corrijo uno. Pegué, sigo a la siguiente 75, o un poquito arriba, le corrijo, lo anoto. 100, 150, lo anoto, y esos datitos se los ingreso a la aplicación. Y hago coincidir mis clics con los que me entrega la aplicación. Y ahí automáticamente, como le digo, al final después en la aplicación de Element hay una parte donde ustedes pueden ingresarle todos esos datos. Pueden ingresar 5, 6, 7, 8, 9 distancias. Se la ingresan y le da el coeficiente balístico de su proyectil, amigos. Así que así de fácil. El postón lo siguen usando personas. El SLAC lo está usando mucho más personas ahora. ¿Por qué? Por la factibilidad de cortar el viento, de su permanencia en vuelo y que podemos llegar a larga distancia sin tener problemas. El único no problema, sino que tienen que tener el cuidado que los SLAC chiquititos de bajos pesos, estamos hablando de 18, 19 grains, tienen que tener cuidado porque dentro del cargador tienden a girarse. Entonces ustedes no se van a dar cuenta, van a andar cazando, van a andar en una competencia y van a querer tratar de pasar el tiro y el tiro no va a pasar, o se va a meter de lado
o van a introducir el Slack de potito para adentro y ese tiro lo van a perder. Por eso hay muchas personas que dicen, hoy se me quedó el cargador en la casa, hoy no sé, se me quedó en el auto. ¿Por qué no dicen, oye, este Slack tiene este problema? ¿Es un problema? Sí, pero es solucionable. Vayan tiro a tiro y no van a tener ningún problema. Pero digan que ese es el gran problema de los Slack cortitos, porque tienen muy poca falda. Son tan cortitos que tienden a darse vuelta dentro del cargador. Así que ojo con eso, amigos. Los que ocupan 18 o 19, porque los de 21 no tienen ese problema. Pero de 18, de 19 grains, sí pueden tener ese problema que se les puede girar dentro del cargador. Así que ojo ahí. Espero haber resuelto sus dudas, amigos. Los que quieren usar postones, sigan usando sus postones. Los que quieren usar Slack, sigan usando su Slack. Los dos son buenos, los dos sirven, sí. Para distancias largas, yo les recomiendo 100% el Slack y se van a olvidar de muchos problemas. Y ocupen las aplicaciones balísticas que les mejoran un montón la vida, amigos. Como tiradores y como cazadores. Así que un abrazo, amigos. Espero haber resuelto un poquito sus dudas. Cualquier cosita déjenmelo en la cajita de comentarios y ahí yo se lo respondo, o me hablan a mis redes sociales y ahí lo aclaramos un poquito, porque de esto podríamos estar hablando horas y horas y horas y va a ser, no vamos a sacar todas las dudas que tengan ustedes. Pero diferencia entre postón y Slack, a uno le afecta mucho más el viento y la fuerza de gravedad que al otro. ¿Por qué? Por su aerodinámica que tiene y por supuesto el coeficiente balístico, que es el numerito, la sigla más importante que ustedes tienen que saber en su munición. Así que un abrazo, amigos, nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Ustedes saben que esto nada puede ser posible sin mis amigos, auspiciadores, ZS Slack, Holiday Travels, FBI Airguns y por supuesto ahora KCM Bordados. Lo mejor en bordados, amigos, nuevas. Recuerden, amigos, tienen un descuentito ahí con mi amigo Kevin. Si van de parte mía, obviamente tienen que estarnos siguiendo en nuestras redes sociales, en mi canal de YouTube, y pueden acercarse al amigo Kevin ahí pidiendo su descuentito desde 10 unidades hacia arriba. Así que un abrazo, nos vemos en el próximo. Chao, chao.